Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13 y luego el 29 y el 30. Dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero y un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada para mañana. En caso que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Verso 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Qué terrible escenario, ¿verdad? Dios le dio a Faraón muchas oportunidades para escuchar las advertencias de Moisés. Pero Faraón continuó negándose a obedecer a Dios. Y cada vez endurecía más su corazón a la voz de Dios. Dice la palabra allí en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dios no fue un Dios que se cayó la boca, sino que Él siempre manifestó que Él quería que su pueblo fuera salvo. Dios ha estado hablando de muchas maneras a la humanidad y de muchas formas ha estado enviando mensajes al mundo y al hombre y a la mujer para que se arrepienta de su pecado, para que se aparte de su maldad y busque a Jesucristo. Y lo que dice Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Es lo que dice la Biblia. Este pasaje nos habla de que Dios quiere que usted se arrepienta, de que vos te arrepientas, que dejes tu mal camino,
que dejes tus malos pensamientos y que te vuelvas a Él. Dios nos recuerda la importancia de poder arrepentirnos y volvernos a Él. Aunque hayamos errado, aunque hayamos seguido caminos equivocados, su misericordia siempre está disponible para cada uno de nosotros. ¿Estás allí? Él es generoso en perdonar y nos invita a regresar a su amor y a su gracia. En tiempos antiguos, Dios le habló al pueblo de Israel por medio de los profetas. Pero el pueblo no los recibió. El pueblo ni siquiera los escuchó. Algunos de estos fueron apedreados, otros fueron encarcelados, otros fueron muertos. Así de duro, necio era el pueblo de Dios. Pero a pesar de la incredulidad del hombre, Dios sigue mandando todavía su mensaje. Y este mensaje es: arrepiéntete, deja que Cristo entre en tu corazón. Amén. Volviendo al tema sobre Faraón, Dios dio muchas oportunidades a Faraón, así como te las ha dado a vos seguramente. Pero la necia desobediencia de Faraón le trajo sufrimiento, no solo a él, sino que por consecuencia también para toda su nación. El contexto de la historia de Faraón en el Éxodo es un poderoso recordatorio de cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. En el capítulo 8 de Éxodo, después léalo en su casa, Dios envía una serie de plagas sobre Egipto para persuadir a Faraón a que libere al pueblo de Israel. Y allí, del verso 1 al verso 16, se relata la plaga de las ranas, que es una de las plagas, la segunda plaga. La primera fue la de la sangre y luego vino la plaga de las ranas. ¿A quién le da impresión las ranas, los sapos? A unos cuantos, ¿no? Bien. Pero a pesar de las advertencias, a pesar de esos signos evidentes, Faraón se sigue mostrando obstinado y se sigue desobediente a lo que Dios a través de Moisés le está solicitando. El corazón se endureció y ese corazón endurecido lo lleva a rechazar la petición de liberación, a no escuchar la voz de Dios. La frase "la necia desobediencia de Faraón le trajo sufrimiento a él y por consecuencia para su nación" resume este episodio. Y podemos tener alguna reflexión sobre esto. Faraón tenía en ese momento la oportunidad de obedecer a Dios y de liberar al pueblo. Sin embargo, su terquedad, su orgullo, lo llevaron a resistir, incluso cuando las consecuencias eran evidentes de que no iba a salir bien. Las plagas afectaron directamente a Faraón, sí, a él, a su familia, al palacio. Las ranas invadieron todo, aún su alcoba. Si usted después lee el capítulo 8 de Éxodo, dice que aún la alcoba, en la cama, todo estaba invadido por las ranas, los sapos. A pesar de esto, su corazón no se ablandó. No solo Faraón sufrió las consecuencias de su desobediencia. Las plagas también afectaron a todo Egipto. El país se llenó de ranas en ese momento y el hedor era insoportable. ¿Por qué? Porque los magos de Faraón imitaron el hecho de que del río Nilo surgieran más ranas.
Pero ellos no pudieron volver atrás eso. Cuando Faraón llega a Moisés y le dice, por favor, dile a tu Dios que termine con esto, Moisés intercede delante de Dios. Y Dios no hace volver las ranas al Nilo, sino que las ranas mueren. Y el texto, si usted después lo lee en su casa, dice que el pueblo las juntaba a paladas y las amontonaba. Y ese es el hedor, ese es el olor putrefacto e insoportable del que habla el capítulo 8 allí en Éxodo. La lección para nosotros en este contexto nos recuerda que nuestras decisiones individuales pueden tener un impacto más amplio. La desobediencia no solo afecta a quienes la cometen, sino también a sus comunidades, a la nación. En nuestra vida cotidiana también debemos considerar cómo nuestras elecciones afectan a los demás. La obediencia a Dios y la humildad son virtudes que nos protegen de las consecuencias de nuestra necia desobediencia. La desobediencia trae consecuencias trágicas. Darle la espalda a Dios trae consecuencias serias. Faraón lo experimentó y la Biblia habla mucho sobre esto. El ser humano se cree que puede ser más que Dios, pero la realidad es que Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios es nada. ¿Estás ahí todavía? Bien. Faraón creía que podía ser más que Dios. Faraón ignoraba contra quién estaba luchando. Su confianza estaba en sus dioses, su confianza estaba en su corte de magos, pero Dios le mostró a Faraón que solo hay un Dios, que Jehová es el único que puede añadir plagas, enfermedades y revertirlas al mismo tiempo. Cosas que ninguno de la corte de los magos pudo hacer. Los magos solo pudieron añadir alguna de las plagas, imitarlas, pero no tenían poder para revertirlas. Solo Dios tiene el poder para restaurar. Solo Dios tiene el poder para limpiar. Solo Dios tiene el poder para sanar a la persona. Y cuando Dios sana, mi amado, mi amada, lo hace para siempre. No lo hace a medias. Amén. La persistencia y la obstinación, que a veces creemos que es lo mismo, son cosas diferentes. La persistencia es una buena cualidad, porque la persistencia es mantenerse firme y constante en algo. Pero la obstinación, por lo general, es egocéntrica. Y sabemos que el egocentrismo es la exaltación de la propia personalidad. Yo y nada más que yo. Faraón cerró su corazón a las advertencias de Dios. Y vos también quizás lo estés haciendo. Y la obstinación hacia Dios siempre es desobediencia. Y aquel que es obstinado es una persona terca que piensa que lo sabe todo. Es aquella persona que no da el brazo a torcer, que como él nadie lo puede hacer. No lo puede hacer mejor, ni siquiera lo puede hacer igual. ¿Conoces a alguien así? Faraón quiso jugar con Dios. Ten cuidado, porque las consecuencias pueden salpicar a aquellos que están más cerca de vos. Ya sea tu familia, ya sean tus amigos, ya sean tus hijos, tu vecino, tu comunidad. Como ya sabemos, Dios le dio muchas oportunidades a Faraón. Más exactamente, le dio 10 oportunidades. Relata el Éxodo. 10 plagas, 10 oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a vos y todavía sigues endureciendo tu corazón?
Cuidado, mi amigo, cuidado, mi hermano, cuidado, mi hermana. Dios no puede ser burlado. Pablo escribe allí en Gálatas: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Tomemos esto en serio, con la seriedad que la palabra de Dios tiene. Faraón presenció el poder de Dios en su máximo esplendor, tanto así que allí en el capítulo 10 del Éxodo, verso 7, dice: entonces los funcionarios dijeron al Faraón: ¿hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Los demás estaban viendo que el país estaba siendo arruinado, estaba siendo arrasado, y su rey seguía lleno de orgullo. Pero finalmente parece que Dios dijo: basta. Dios dice: basta. Dios dice: está bien, Faraón, que sea a tu manera. Y el corazón de Faraón se endureció de forma permanente. Ahora pregunto, ¿acaso endureció Dios el corazón de Faraón a propósito y anuló su libre albedrío? No, por supuesto que no. Solo confirmó que Faraón eligió una vida de rechazo a Dios. Dios nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros de escoger entre lo bueno y lo malo. Libre albedrío, voluntad no gobernada por Dios. Tu libre albedrío no está gobernado por Dios, sino por nuestros apetitos. Está gobernado por nuestros antojos, por nuestros caprichos. He oído decir muchas veces a hombres y mujeres: esta es mi vida, yo hago con ella lo que me da la gana. ¿Lo he escuchado? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Nadie me manda, no te metas en mi vida, y otras cosas así. Y la verdad es que, ¿sabes? Vos podés hacer con tu vida lo que quieras y Dios te lo va a permitir. Vuelvo a repetírtelo. Vos podés hacer con tu vida lo que quieras y Dios lo va a permitir. Él no se va a oponer a que hagas de tu vida lo que se te antoje. Pero el día que mueras y estés delante de Dios, no tendrás excusa. No podrás regatear, no podrás negociar la salvación, porque vos elegiste rechazar a Dios y tu castigo será eterno. No vas a poder decir que Dios te envió al infierno. Yo estoy aquí por culpa tuya. No, fuiste vos solito quien se compró todos los números por llevar una vida resistiendo a Dios y tapando tus oídos para no escucharlo. Hay un límite en la misericordia de Dios. No esperemos hasta el último momento, mis amados. Toma tu decisión mientras tienes la oportunidad de hacerlo. Aún por gracia, la puerta del arca aún está abierta. Y todo aquel que tenga oídos para oír y reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tiene la posibilidad de entrar por ella. Faraón escogió su propio destino. Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Éxodo 12:29, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. No se salvó ninguno. Había necesidad de llegar hasta ese punto sin retorno. Esa noche había llanto. Esa noche había lamento en la tierra de Egipto. Pero ¿dónde estaba el pueblo de Dios? No lo había. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? No lo había. Ahora, ¿por qué no hubo muerte en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas? Porque Dios le dijo a Moisés que hiciera algo.
Tomarán luego, Éxodo 12:7, tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. ¿Por qué debían hacer esto? Pues lo dice el verso 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la última de las plagas, la de los primogénitos, marcaría el fin de la soberbia de Faraón. Dios le dijo a Moisés que marcara el lugar con la sangre del cordero. Esa iba a ser una señal cuando el ángel pasara. Verso 13 del capítulo 12. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Y es así como comienza entonces la historia de la redención, siendo este el tema principal a lo largo de toda la Biblia. Fíjate en algo, ¿qué significa redención? Redención significa volver a comprar o salvar de la esclavitud. Redención significa pago de un rescate. Y una de las maneras de volver a comprar un esclavo era a través de otro esclavo común o superior en intercambio. Y sabes, mi amado, mi amada, yo sé que vos lo sabés, pero te lo recuerdo, vos y yo éramos reos de muerte, esclavos del pecado. La Biblia lo dice allí en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero también dice la Biblia en la misma carta, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este versículo es profundamente significativo, porque revela el corazón del Evangelio y revela la gracia de Dios hacia la humanidad. Permíteme comentarte algo sobre esta poderosa declaración del apóstol Pablo. El versículo nos recuerda que el amor de Dios no está condicionado por nuestra bondad o por nuestros méritos. Aunque éramos pecadores, rebeldes y alejados de Él, Dios nos amó de todas formas. Su amor no se basa en nuestra perfección, y menos mal que no es así, porque si esto fuera así no tendríamos ninguna posibilidad de ser salvos, sino que se basa en su naturaleza compasiva y misericordiosa. La frase Cristo murió por nosotros contiene el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Él, siendo sin pecado, tomó sobre sí nuestros pecados y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. No había forma de que lo pudiéramos hacer. Su muerte fue el acto supremo de amor y de redención sobre la humanidad. Y a través de la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios. A pesar de nuestra enemistad, a pesar de la rebelión en nuestro corazón, Él nos extendió una oferta de paz y de restauración. La cruz es el puente, ese puente que nos conecta nuevamente con nuestro Creador, que te conecta nuevamente con tu Creador, con nuestro Señor y Dios, Creador de todo. Ese versículo también nos muestra que el amor de Dios no solo nos salva, sino también nos transforma. Nos transforma. Vos no sos el mismo hoy que fuiste antes de conocer a Cristo. Porque si seguís siendo el mismo, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no has hecho. Y es realmente creer en que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Puedes convencerte de todo, pero convertirte es realmente el paso que te lleva a comenzar la transformación en tu vida. No somos dejados en nuestra
condición pecaminosa. Somos llamados a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Vaya pasando adoración a la plataforma. Nuestra respuesta a este amor debe ser de gratitud y debe ser con fe. Aceptar el regalo de la salvación y vivir en obediencia a aquel que nos amó primero. En resumen, Romanos 5:8 es un recordatorio asombroso para nuestra vida de que Dios nos amó incluso cuando éramos pecadores, cuando éramos inmundicia. Él puso tus ojos sobre vos y te amó, y te amó, y te ama, y te va a amar eternamente. Su amor nos alcanzó en nuestra debilidad. Su amor nos ofreció vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, mis amados, es el amor de nuestro Salvador, ¿verdad? Porque siendo, dice el texto, aún pecadores, que son palabras maravillosas, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. No porque seamos buenos, sino porque Él nos ama. No le importó nuestra condición. Y esta es la forma que Dios eligió para comprarnos de nuevo, ofreciendo a su Hijo Jesucristo por vos y por mí, y por todo aquel que le reconozca como Señor y Salvador de su vida. Concluyendo entonces todo esto en esta mañana, te hago una pregunta. ¿Merecías vos el sacrificio de Jesús en la cruz? Pues no, yo no lo merecía. Y la respuesta tuya creo que tiene que ser la misma. Ninguno merecía el sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie merecía perdón. Nadie merecía que Jesús viniera a morir por vos ni por mí. Pero lo hizo porque nos ama. Dios conoce nuestro destino. Dios conoce nuestro destino. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía solamente está convencido, pero hoy Dios te da la oportunidad de aceptar a Cristo. Acepta a Cristo hoy, si es que aún no lo has hecho. Porque mañana será tarde, o quizás hoy al salir de aquí partamos de este mundo. Por eso no te vayas sin Jesús en tu corazón. Y si vos, mi amado o mi amada, ya lo has recibido como Señor y Salvador, pues hoy no te vayas sin reconciliarte o acercarte más a Él. Dios te da esa oportunidad y no sabes si será la última. No seas como Faraón, a quien Dios le dio muchas oportunidades. Se las dio para que dejara ir a Israel, pero su necedad lo hizo sufrir y junto con él todo terminó en muerte. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana.